Bueno, surge de la experiencia vivida, ¿no? Es decir, es un diario que yo empecé a llevar cuando me enteré que iba a ser padre y mi esposa me anunció el embarazo en una circunstancia muy particular. Estábamos en Cracovia, en Polonia, y el día anterior habíamos visitado Auschwitz, el campo de concentración. Salí de esa experiencia de la única forma en la que uno puede salir, desolado, impactado y con una perorata muy agotadora sobre el pobre sentido que tiene la vida. Y el día siguiente ella sale del baño a primera hora del día y me muestra la prueba positiva. Entonces sentí que esa conjunción de lo fúnebre con lo vital me sugería una chispa de algo, ¿no? Y empecé a escribir sobre la antesala de la paternidad. En realidad, lo del diario de paternidad tiene algo de truco porque mi hija tiene 2 años, entonces no soy un padre realmente fogueado en el hecho de la crianza. Pretendía en un inicio convertirse simplemente en un diario en el que se va narrando la experiencia de un hombre de 41 años que nunca se había planteado necesariamente ser padre, que había tenido una relación con su padre más bien tirante, difícil, y que ahora se enfrentaba a ese momento rupturista porque sin duda la vida se convierte en otra cosa. Luego del nacimiento surgió una crisis matrimonial, una separación muy prolongada. Y entonces ya el libro se convirtió en otra cosa, en una discusión sobre la masculinidad. Bueno, mis 2 novelas anteriores, que también se publicaron aquí en México, una se llama La distancia que nos separa, una novela sobre mi padre, y la otra se llama Dejarás la tierra, que es una novela sobre mi familia paterna, donde desmantelo todos los secretos de esta familia, siempre asociada con la intelectualidad y el poder, relaciones adulterinas, bigamia, bastardía, etc. Un poco lo que ocurre con muchas familias en Latinoamérica. Entonces ya el tono de esas novelas era lo suficientemente impúdico y revelador y confesional como para ahora ponerme a hacer otra cosa, que de hecho siempre que he intentado hacer ficción clásica, la verdad es que termino desechando los manuscritos para ponerme a escribir más como me sale, ¿no? Pero sí, ha sido difícil porque ha sido una experiencia hermosa y triste, ¿no? Hermosa por el nacimiento de mi hija y triste por lo que ocurrió en los meses siguientes. Yo le dije que iba a publicar el diario y muy enfadada me dijo: ¿vas a publicar tu diario? ¿Quién te crees? Ana Frank. Creo que el diario, en realidad, más que contar cosas mías que las cuento, le permite al lector una operación que me parece más interesante, que es traspolarlo a su experiencia biográfica, ¿no? Y quienes no tienen hijos se planteen la pregunta de si de verdad están llamados a ser padres, porque hay una suerte de imposición social, cultural, según la cual la realización personal pasa por la experiencia de la paternidad, y no necesariamente es así. A diario vemos casos de abandonos de hogar por parte de padres, casos de violencia doméstica donde los agresores son los propios progenitores. Entonces es un libro que también cuestiona eso, ¿no? ¿Para qué ser padres si perfectamente podríamos ser mejores personas no siéndolo? Quizá no tenemos el grado de generosidad que requiere una experiencia como la paternidad. El título supone una promesa, ¿no? Que es literal, es una anotación literal. Estábamos en Marruecos yendo al desierto, mi mujer embarazada, y pensando si algún día volveríamos. Y entonces puse eso: algún día te traeré hasta aquí, algún día te mostraré el desierto, sin pensar que con el paso del tiempo esa frase, como suele ocurrir en la literatura, iba a adquirir otras resonancias. Lima, la ciudad de la que yo vengo, yo vivo en Madrid hace 5 años, pero nací en Lima. Y Lima es un desierto. Lima, después del Cairo, es la segunda ciudad más grande del mundo en haber surgido de un desierto. Es el encuentro de 3 valles desérticos. Entonces también es una manera de decirle: algún día te mostraré Lima y hablaremos de Lima, del Perú, del país del que yo vengo, ¿no? Donde me eduqué y donde crecí en medio de una serie de prácticas machistas muy arraigadas y que hoy, 40 y pico de años más tarde, intento erradicar, ¿no? También es una promesa de conversación. A mí me hace ilusión pensar que en algún momento vamos a hablar, mi hija y yo, de todo lo que ocurrió después de que ella llegara al mundo, ¿no? Incluso que no le guste, será interesante saber por qué. Bueno, es verdad que hay un subgénero literario, ¿no?, llamado la literatura del padre, donde muchos autores hablan de la relación con sus padres. Yo busqué libros de autores hablando de sus hijos y lo que encontré era un catálogo de tristezas, en realidad, porque hay muchos libros, pero o sobre hijos muertos o sobre hijos enfermos. Joan Didion tiene un libro precioso. Después de escribir el célebre El año del pensamiento mágico, sobre la muerte de su esposo, escribió un libro que se llama Noches azules, sobre la muerte de su hija Quintana. Hay uno que se llama Lamentaciones de un prepucio, de Shalom Auslander, que es el único libro que yo encontré donde había algo de humor. Y me llamó la atención que no hubiesen libros celebratorios. Lo que sí creo es que es bien importante que libros como este discutan la masculinidad, ¿no? Un hombre que tiene miedo, por lo general, no está bien visto. Y a mí me parece que ese es un error que hemos venido consintiendo siglos tras siglos. Creo que
el miedo es natural. Creo que una persona que se va a convertir en padre puede perfectamente sentir miedo. Y a veces creo que los hombres nos inhibimos de hablar de estas cosas. Y curiosamente, después que el libro salió en Perú hace solo unos meses, en el primer feedback yo he encontrado testimonios de lectores hombres que me dicen: yo también pasé por lo mismo y pensaba que era yo, ¿no? Con mis neurosis y con mis dilemas. O sea, así como la masculinidad se revisa, que me parece muy válido desde el punto de vista feminista para sancionar las cosas que los hombres hemos venido haciendo mal durante años, creo que también tenemos los hombres que hablar de aquello que no hemos hecho, hablar de nuestra fragilidad, ¿no? Hablar de que también somos vulnerables. Sí, me hubiese encantado. Cuando yo escribí la novela sobre mi padre, llegó un punto en la investigación en que el hijo y el escritor entraban en pugna. El hijo no quería saber tanto, pero el escritor sí. Los escritores somos un poco vampíricos y mientras más mugre vamos encontrando, más material tenemos desde dónde escribir. Pero sin duda, me parecería un material súper interesante, saber qué pensaba mi padre. Y de hecho, en algún momento lo comento aquí en el libro, porque el libro también me obliga a pensar en cuando yo estaba por llegar al mundo. Bueno, yo no quiero hablar más de mi familia y mi familia tampoco quiere que hable más de ella. Estoy de alguna manera obsesionado con escribir una novela sobre la corrupción, pero siempre contando esa gran historia a través de alguna historia privada, ¿no? Me gusta que en las novelas haya esta suerte de conversación entre un gran tono nacional, algo que ocurre en una sociedad que la impacta, que la deforma, que la revoluciona, y una historia particular donde algo de ese gran tono penetra, ¿no? Yo tengo esa idea, no sé por qué.